Me quedó muy claro que dentro del proceso de lo que sucede dentro de la sesión, una vez que se entra al corazón, es un proceso de la unificación de la conciencia que lo logramos a través de el, la búsqueda del sí mismo. Y los pasos que estamos siguiendo siempre son de integración de ese sí mismo con sus polaridades y sus recursos. Entonces me interesaría poder... voy a empezar por ahí. El libro son bases de Innerstan. Obviamente mediante un libro vos no podés dar toda la parte experimental, pero sí las bases psiconeurológicas de lo que está sucediendo en esos 40 minutos de sesión. Entonces, como venimos diciendo, las bases psicológicas se pueden plantear desde ese camino, ¿no? Que es el camino del héroe, que es la individuación. La individuación. Nos quedaría por poder comprobar cómo es la parte neurológica, o sea, cómo trabaja el cerebro para generar eso, pero no hace falta, para mí no hace falta que nosotras lo hagamos porque ya hay bastantes procesos de hipnosis que están siendo estudiados desde diagnósticos por imágenes o incluso electroencefalograma, entonces la información la podemos sacar de ahí. Ya, sí, como nutrido por otros estudios. Exacto. Entonces, para mí es importante que en el libro queden las bases. Entonces, podemos poner las bases o las bases... O las neuropsicológicas, sí, neuropsicológicas serían. Las bases neuropsicológicas del proceso de Innerstan. Entonces, que vos puedas desarrollar cuáles son esos pasos de unificación, de individuación. Y cuando vos me tengas dibujado eso, cuáles son esos pasos, ahí vamos a poder buscar la información de la correspondencia neurológica que ya existe en estudios ya hechos, en investigaciones ya hechas. ¿Qué hay? Yo ya he visto. O sea, es como hacer la correlación entre el proceso de individuación y lo que sucede en una sesión, ¿sí? Exacto. Eso es exactamente lo que estamos buscando. Vale. Desde la perspectiva del héroe. Arquetípica. Desde lo arquetípico, sí, podemos empezar de lo arquetípico. Viste que hay un momento en el que ya nos vamos de lo arquetípico. Bueno, para eso también encontré los 10 estados de conciencia del Buda. Eso también está bueno porque eso tiene como diferentes niveles que nosotras lo vamos viendo en el transcurso de Innerstan. Ok. Porque casi siempre entramos directamente a lo que es considerado el sexto nivel, que es la compasión. Vos automáticamente entras en la compasión. Por el corazón, ¿no? Sí. Claro, y porque viste que no, por ahí algo te causa miedo, te parece feo, te da asco, pero no te causa rechazo. Eso es importante dentro de la sesión. Dentro de la sesión no hay rechazo. Exacto. Y eso habla de la compasión. Eso habla de ya el sexto nivel de conciencia según lo búdico. Que lo voy a pasar porque esto estaría bueno. Le voy a pasar este video a las chicas porque para mí estaría bueno que ellas también puedan ayudarnos a darnos la correspondencia que ellas sienten de estos niveles. Viste que nosotros hacemos 3 niveles generalmente cuando estamos como máximo. Y para mí estos 3 niveles están resumidos del sexto al 10º en lo que es lo búdico. Sí. Edith, se los voy a... Yo te tenía una pregunta hace rato, en el tema, por ejemplo, de el discernimiento, ahora que hablas de lo búdico,
¿Cómo Mm. tú percibes que trabajamos aquí el discernimiento? ¿Cómo es? Porque, por Eh, ejemplo, dentro de lo que tú favoreces, que esa es la relación que yo hace rato quería hablar contigo, es, no hay proceso de soberanía, sino hay un proceso de individuación, exacto. ¿sí? Y el proceso de individuación centrado en el sí mismo, no en el yo. Exacto. Eso es una distinción que yo hace rato vengo, que la iba a hablar cuando iba a hablar lo del niño interior, pero era mucho tema. Eh, Sí, Porque sí hay una distinción en dónde enfocas tú el, 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 la individuación. Es que es muy distinto, es que yo lo he experimentado con todo pues, mi camino y contigo, que es un proceso de disolución. ujú, Primero es un proceso de disolución, ¿no? Del yo. ujú, exacto. Porque nosotros lo que vamos es la individuación del sí mismo. Es que, exacto, es muy esencial, o sea, es como muy profundo, muy genuino. Por eso nosotros cuando entramos al corazón, vuelvo a decir, ya estamos en lo que este sistema búdico habla del sexto nivel, que es el de la compasión. Al corazón no puedes entrar sin compasión. Exacto. Entonces nosotros los otros 5 niveles los vamos tratando en la previa, en la respiración, en el movimiento. Ah, sí. Los 5 Pero bueno, anteriores. a mí, claro, a mí lo que me interesa es que quede plasmado que en esos 40 minutos de sesión, que el objetivo de la sesión es la individuación de sí mismo en la resolución de lo que sea que haya para resolver o para integrar más que resolver. Sí, porque eso te iba a decir, porque es que la integración que es el balance, o sea, la verdad en las sesiones lo que da la integración es la experiencia de balance, que no la Exacto, controlamos, no la controlamos, o sea, el ser de esa persona decide qué actualizar. exacto. Me gusta mucho la palabra actualización, más que la palabra balance, porque la palabra balance sigue dando el efecto de pensar en dos polos. Y en realidad no es así como se siente en la sesión. En la sesión no se sienten los polos. No, Entonces, en la sesión se integra eh, no desde el balance en realidad, sino desde la actualización. Entonces, ese también tenemos que ver los términos, porque cuando vos estás en la expansión de la conciencia dentro de la compasión del corazón, lo que sucede es que vos estás expandiéndote a un nuevo nivel de conciencia. Y en ese nuevo nivel de conciencia no percibís tu nivel anterior como una polaridad a balancear. No lo ves así. no hay conflicto. No hay conflicto. Estás integrando algo a un nivel de conciencia nuevo al que ya puedes alcanzar. Nada más, no hay conflicto. Ujú. Entonces, ¿cómo consideras vos que vos podés redactar esa parte? Porque esa parte es meramente, considero yo, neuropsicológica, Ujú. eh, para que tengamos una mínima organización de lo que sucede dentro de esos 40 minutos. O sea, cuál es el objetivo y qué. Y en esto tal vez sí vos vas a tener que dar más tu opinión terapéutica, por decirlo de alguna manera. Si bien la facilitadora no es terapeuta, porque la facilitadora es parte de la expansión de la conciencia que está integrando la consultante, eh, sí tenemos un objetivo, que es sostener la integración y quedarnos ahí hasta que todo se integre. Sí, sí, es cierto. Entonces, si bien no es terapéutico, sí sos facilitadora y sí sos responsable de sostener el proceso. Sí, y de generar un contexto sí, de contención, una contención segura.
Exacto. Edith, si por ejemplo, si te pidieran describir Inerstan, el proceso de Inerstan con los, las palabras más importantes de lo que tú percibes que pasa, ¿cuáles serían? Es eso, es actualizar el nivel de conciencia. Es lograr un medio nutritivo y seguro para que el consultante pueda integrar su expansión de conciencia, su propia expansión de conciencia. Uh-huh. Y con base en lo que te compartieron ayer, ¿tú qué le integrarías? O sea, ahí desde ese Bueno, marco ahí creo que ahí hubo como un término muy particular que, bueno, que además de que me confirmó esto que ya hago naturalmente, o sea, espérame que te digo. Me parece que no les pasé los resultados porque para poder hacerlo juntas. Pero, a ver. Chin, chiririn, chin. Acá está. Bueno, dentro de lo que ayer me salió, dentro de este test, por decirlo de alguna manera, me salieron 3 cosas. Uno es incrementa, como se puede decir que son como atributos míos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Incrementa los sistemas de placer y tranquilidad, activa los sistemas de valores y creencias. Entonces, dentro de lo que yo hago naturalmente, sin siquiera hablar, es que vos confirmes lo que ya querías confirmar. O sea, no te instalo un chip nuevo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Después me tocó que esto es lo que sucede para mí dentro en el paciente, digamos, en la consultante, provoca la secreción en el cerebro de sustancias que implican energía y placer. Y después, expande la conciencia de las personas, integra nuevas experiencias en el estado sintérgico. El estado sintérgico es lo que nosotros llamamos, para mí, un estado de trance. Entonces, a mí cuando me salió eso, dije, bueno, o sea, ahí está, esa es mi tarea. Mi tarea es, de alguna forma, expander la conciencia de las personas para que integren nuevas experiencias en estado sintérgico. O sea, yo sacaría sintergia y diría en un estado de trance de múltiples dimensiones. ¿Trance? Sí, es un trance de múltiples dimensiones, es un trance. Un trance es sin a mí me gusta como tú lo dices, que la multiunidad, ¿no? La multiunidad, claro. A mí me gusta mucho ese porque es que es eso. Es la multiunidad, exacto, es la multiunidad. A mí no me gusta tomar muchos términos de otras personas porque entonces ya te volvés siempre lo mismo en lo mismo, que es cerrarte a lo académico. Eso fue un poco la charla de ayer, o sea, todo el primer tramo, que fueron 4 horas, fue ponernos al día con los términos de Greenberg. Claro. Lo cual para mí, Edith, es una pérdida de tiempo. Claro. Sí. No por Greenberg, sino porque no podés decirlo en palabras comunes y corrientes, no podés bajarlo a, como siempre digo yo, ¿no? A la cartera de la dama, del bolsillo del caballero, bájalo. Entonces, tuvimos 4 horas de terminología, de vocabulario nada más. Además, lo que tú decías, en un lenguaje que ya tal vez no es tan accesible para la conciencia de hoy, ¿no? O sea, es como...
sí, Ya está, ya pasó eso. Ya pasó. Exacto. Sí. Y en eso es lo que yo sentí que ella todavía está atrapada, ¿no? Cuando vos estás utilizando las terminologías y los conceptos inventados por otra persona, vos quedás atrapada en su caja de zapatos. Y de ahí no podés crecer. Sí, es cierto. Porque no sos vos, es el otro. Sí, estás con los zapatos prestados. Exacto. Entonces, ¿por qué no lo bajás a términos más? Incluso como ella todo el tiempo habla en los términos de Greenberg. Entonces, Inclusive ni el mismo Greenberg hablaría así hoy, yo creo. Greenberg no habla así. Yo he visto sus videos y él no habla de esa manera. Cuando él se junta con otros académicos, habla en términos bastante básicos para que todos comprendan. Muy coloquiales, muy entendible. Exacto. Que lo puede escuchar cualquiera y entender a lo que se refiere. Bueno, a eso para mí es Entonces, cuando, no sé, yo tengo conflicto con eso. Para mí, cuando necesitas ponerle un nombre nuevo a algo, no es porque estás creando algo nuevo, sino porque estás queriendo tener una exclusividad. Y lo entiendo, porque Greenberg era un autor y escritor y qué sé yo, y entiendo que tal vez él no tenía los términos, pero hoy esos términos ya están. O hay formas más fáciles de explicarlo, qué sé yo, no sé. Pero bueno, vuelvo a decir, ayer estuve toda la mañana hasta las 4 de la tarde simplemente escuchando términos. Y me rompe las pelotas a mí, porque para mí es pérdida de tiempo. Es bájalo, que querés hacer una clase abierta para todo el mundo, bájalo al lenguaje abierto para todo el mundo. Claro. Sí. Pero bueno, pero bueno, pero lo lograron. O sea, digamos que tú después sí ya te conectaste con lo que te iban a entregar, pues. exacto, con lo que me iban a entregar era fácil, lo podría haber entregado en 2 horas, ¿no? Porque lo que hicimos fue esta observación, o sea, este test que me hice yo a mí misma, en la cual ella después nos dio los resultados, que estuvo buenísimo, y después lo que hicimos fue tirarnos las cartas en grupo y darle una lectura al compañero y después escribir, viste, con los ojos cerrados, dejar que la mano responda al ser de alguna forma. Bueno, esos 3 ejercicios que son como para, según ella, para incrementar la certeza. Es que por eso yo te pregunté lo del discernimiento. O sea, ¿cómo percibes tú el discernimiento que se puede parecer a la certeza? ¿No? Claro, para mí la certeza a la que ella se refiere es esta conexión intrínseca, íntima, instantánea con el ser. ¿Viste cómo decís? Yo sé, punto. No me preguntes cómo, no me preguntes cómo lo hice, yo simplemente sé. Esa es una certeza. El discernimiento ya tiene todo un proceso cerebral. Vos sabés por qué llegaste a esa certeza. Entonces, para mí hay una diferencia entre la certeza y el discernimiento. Y tiene que ver con un proceso biológico. La certeza es. Y no sabes de dónde viene, no puedes especificar cómo te llegó, no puedes, simplemente vos sabés que es así. En cambio, el discernimiento ya pasó por un proceso biológico, por un proceso neuronal en el cual vos ya activaste todo nuestro proceso de cerebro para poder saber cuál es el proceso que te hizo llegar a esa certeza. Entonces, el discernimiento para mí es el proceso y la certeza es lo que es. Que viene más del ser, es conexión Claro. directa con ese... Yo no entendí bien, o sea, que tú me decías que cuando el atractor es extra, ¿cómo es? El atractor extraño. Bueno, viste, O sea, porque el lenguaje es incorrecto. Es incorrecto. Es incorrecto. Ni siquiera es que es incorrecto. El lenguaje es incorrecto. El atractor extraño suena a cualquier cosa. En realidad, a lo que se refería él con atractor y atracción, se refiere a, se puede decir, como la ley de atracción. Entonces, cuando vos estás abierto, atraes o permitís
la bajada de información. Por eso vuelvo a decir, él se quedó en los años 80, donde teníamos la computadora, ¿entendés? Entonces no existían los términos que hoy, gracias a que tenemos la tecnología de la computación, hoy ya existen términos que son normalmente y vulgarmente utilizados porque todos utilizamos en computación. ¿Entendés? Entonces, el atractor extraño en realidad era cuando vos permitís la bajada de información. Y hay algo que ella tampoco tiene, porque vuelvo a decir, para mí es que esto es tan viejo que se quedó corta de conceptos, porque yo en un momento le pregunté, o sea, en uno de los últimos experimentos de Greenberg, ellos tenían a una persona en otro país adentro de una caja Faraday y en México adentro de una caja Faraday, y la persona de México dentro de una caja Faraday leía algo y la persona en la caja Faraday en el otro país tenía instantáneamente la información de lo que el otro había leído. Entonces ella decía, todo es energía. Y yo ahora le dije, ¿puedo pasarte una pregunta? Pues yo soy jodida también, porque no puedes decir semejante pelotudez así tan libremente. Entonces yo ahora le dije, te hago una pregunta. Si vos tenés una persona dentro de una caja Faraday que no puede recibir ningún tipo de pulso electromagnético, ¿sí? Y tenés la otra que está en otra caja Faraday que no puede recibir ningún tipo de pulso electromagnético, ¿cómo podés decir que la comunicación que tienen es energética? Porque la energía, la fórmula de energía se constituye con masa. Y vos estás diciendo que ninguno de los dos está recibiendo ninguna masa. Entonces, es una información más sutil que la energía que conocemos. Y dice, bueno, no, pero todo se construye, todo se conoce como energía. No, estás equivocada. A mí ya ahí me puse del orto porque yo, vuelvo a decir, a mí me jode mi expectativa. ¿Entendés? Sí. Yo pensé que si ella estaba siguiendo avanzando con las investigaciones de Greenberg, estamos hablando de alguien que tomó algo que Greenberg dijo en los 80 y lo trae al 2024 con renovación, pero ella está muy todavía atada a lo energético. Entonces dijo, bueno, sí, todo es energía. Entonces le dije, bueno, en todo caso, una energía más sutil, que no tiene masa. Dijo, bueno, una energía. Digo, me lo dijo como para callarme la boca. Pero, viste, me revienta. Hoy hay términos. Habla de informática, si querés. Porque la informática no tiene peso, la informática no tiene masa. La información puede estar en un estado de suspensión sutil que no tiene masa y está comprobado. Claro, porque es una frecuencia, no es una partícula. Es que ahí es donde el tema, donde lo que hablábamos del observador, ¿ves? Una frecuencia Exacto. Es una onda. Bueno, ella habla de la onda y la partícula, pero a todo le dice energía. La partícula es energía, porque la partícula tiene masa, pero la onda no es energía, o en todo caso es una energía sutil, que no llega a tener masa. Entonces no pongan todo en la misma bolsa, porque después es una bolsa de gatos. Bueno, ella hizo tipo alguna de las referencias así, muy por arriba de la teoría de cuerdas, muy por arriba de la masa, de la partícula y de la onda, simplemente para poder entrar al tema de Greenberg. Pero vuelvo a decir, eso es de la década del 80. Cuando vos tenés una información, la que yo bajé de James Gates, que habla de que ya está comprobado que nosotros creamos la realidad porque estamos obviamente en conexión constante con esa sutilidad informática o con esa información sutil, que la absorbemos sin que nadie haga absolutamente nada, simplemente que te cae, porque eso sí lo explicó ella y me pareció buenísimo, ¿no? Están los diferentes niveles de conciencia, entonces en un nivel de conciencia humano se despierta de alguna forma la necesidad de actualización humana. En esto dio el ejemplo, por ejemplo, del COVID, ¿no? Cuando hubo un shock en determinado nivel de conciencia, la humanidad requería una actualización. Pero bueno, yo te lo estoy diciendo en mis términos. Ella en ningún momento dijo actualización. Ella habla del extractor de no sé qué verga, del atractor de... me sonaba a máquina de hacer jugo. El atractor de no sé qué cosa. ¿Viste? Suena todo a alienígena. Entonces el término no es apropiado porque ha pasado 40, 30 años, flaca. Entonces, lo que sucede es que cuando entra en crisis,
entra en crisis la humanidad, que el nivel de conciencia de la humanidad toda está requiriendo una actualización. Y cuando requiere una actualización es cuando se baja una plantilla diferente para la humanidad toda. Por eso se armó lo que ella decía, se armó una polarización en la humanidad, que es quienes recibieron la información para vacunarse y entraron en esa burbuja de conciencia y quienes se quedaron sin vacunarse porque tenían otra información y entraron en otra burbuja de conciencia. Entonces, lo que era una humanidad supuestamente homogénea, ahora tiene dos partes totalmente diferentes. La que recibió la información de me tengo que vacunar porque estoy en el miedo, porque mi humanidad está en peligro, y el que recibió la información de no me tengo que vacunar porque si me vacuno mi humanidad está en peligro. Entonces, son esos hitos que separan las burbujas de conciencia. Esto es lo que planteó Rudolf Steiner cuando él hablaba de la octava esfera. Rudolf Steiner lo dijo en la octava esfera, o sea, se arma un momento en el que esta burbuja de conciencia tiene una situación, una circunstancia, una crisis en la cual se tiene que romper la burbuja y se va a, sí o sí, se va a dividir en dos. La mitosis celular. Exacto, se va a ocasionar la mitosis celular, que es una mitosis de conciencia. En esa mitosis de conciencia hubo quienes pudieron capturar una actualización de información y no vacunarse, y quienes no pudieron sostener la actualización y se quedaron en el miedo del nivel de conciencia anterior. O sea, la famosa separación de la paja del trigo ya pasó. Sí, yo sí creo que ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Sí, ya pasó. Estamos asumiendo esa decisión. Ahora estamos asumiendo esa decisión de burbuja de conciencia que está quienes la actualizaron y quienes no la actualizaron. Y eso estuvo muy bueno que ella dijo, porque además se dijo, después existe otro nivel de conciencia que es el de la Tierra, ¿no? Y cuando la Tierra tenga que tomar su decisión, también va a generar una mitosis de conciencia, y ahí verá quién cae en cuál. Ahí verá quién cae en cuál. Entonces, todos los organismos o todos los niveles de conciencia tienen su propia actualización, pero en su propia actualización también dejan de lado aquello que está para descartar, aquello que está para reciclaje. Sí. Entonces, eso sí lo explicó magnífico y lo entendí perfecto, porque digo, tiene razón, acá ya la separación de la paja del trigo ya está, ya se hizo. Y lo que es una mitosis de conciencia. Y lo describe muy bien Rudolf Steiner. Steiner, sí, Steiner. Steiner lo describe muy bien, porque cuando vos ya llegaste a una nueva octava, que es la octava esfera, el próximo paso es la disgregación, está quien puede sostener una actualización y está quien no la puede sostener. Claro, y bueno, de todas maneras los dos se actualizan, Edith, lo que pasa es que la situación es distinta, porque cada uno priorizó, ¿cierto? Claro, los dos se actualizan, pero se actualizan en diferentes niveles de conciencia. Exacto, sí. Cada uno priorizó. Exacto, el que se actualiza con la subida de conciencia va uno, y el que actualiza para sostenerse también actualiza, pero actualiza en otro nivel de conciencia. Se forma otro nivel de conciencia. El tema aquí es la soberanía, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende que es como que cuál de esas opciones, o sea, cómo sería la soberanía en cada uno de esas decisiones, creería, ¿no? Porque... Bueno, pero mira, más allá de la soberanía, ella ayer hizo un punto que para mí es fundamental, que es la cantidad que es la información. Por eso vuelvo a decir, la información es algo sutil, o vos estás, o tu cerebro tiene la capacidad de plasticidad neuronal para poder acceder a una nueva actualización, que eso significa no tan solo interna, sino que después se modifica de forma externa, sino que va a ser parte de lo que nosotros llamamos la realidad, o no, porque nos pasó que en el grupo de ayer todos se habían vacunado, excepto Ruth y yo. Entonces me preguntó a mí, Edith, ¿vos por qué no te vacunaste? Entonces yo ahora le dije, porque yo confié que mi sistema inmune iba a poder solucionarlo.
me dijo, bueno, porque vos tuviste acceso a una información que te generó una certeza que te dijo no te vacunes. Digo, exactamente. No sé qué información fue, la mayoría de nosotros no sabemos qué información fue, pero vos tuviste acceso a esa información. Esa información te bajó o la consumiste de lo que ya estaba manifestado o te bajó y vos tuviste esa certeza. Ahí está la diferencia entre certeza y discernimiento. La información que vos recibís de afuera te genera que vos hagas un proceso de discernimiento hasta tanto instales esa información en vos como una certeza, o la que te viene, que te baja directamente del ser, es una certeza. No necesita, es espontánea, ni siquiera ¿no? necesita. Es espontánea y no requiere discernimiento, exacto. Sí. Entonces, yo tuve la certeza de que mi sistema inmune iba a poder lidiar con ello, y después también atraje la información manifestada que me confirmó mi certeza. Uh-huh. ¿Sí? Que ya fueron procesos de discernimiento de otras personas que me ayudaron a mí a confirmar de forma manifestada la certeza que yo ya tenía en lo no manifestado. Sí. Entonces, ese conjunto hizo que yo tomara la decisión de no vacunarme. Y me dijo, la diferencia entre los que se vacunaron, que obviamente tienen todas las justificaciones del mundo, nadie dice que no, entre los que se vacunaron y los que no se vacunaron, es que los que no se vacunaron sostuvieron la certeza del ser. Uh-huh. Ya. Sostuvieron la certeza. Punto. Pudiste tener el nivel de conciencia, pudiste tener el nivel de amplificación, de neuroplasticidad para poder sostener una certeza que todavía en tu entorno no estaba discernida como certeza. Bueno, entonces la soberanía está sobre eso. Claro, lo que nosotros llamamos la soberanía es esa, es la capacidad de sostener una certeza que el medio todavía no tiene. No tiene una información ni discernimiento. Uh-huh. En eso se basa la actualización. La actualización es eso. La actualización se sostiene para aquellos que logran sin respaldo de lo ambiental, sin respaldo de la realidad, sostener la certeza. Uh-huh. Que es una incertidumbre. Exacto. Pero sin embargo la sostenes igual. Es la capacidad de sostener esa certeza en la incertidumbre. Exacto. Porque no. Exacto. Sí, porque... Así que bueno, esa fue para mí fundamental, ese concepto, esa bajada que ella me dio muchísima... bueno, sí, ese es un ejemplo espectacular. Y en cómo vos ves lo que decía Steiner, ¿no? Que cuando se llega a una octava, se produce la mitosis de conciencia. La mitosis. Y quienes quedan, en un lado quedan los que pueden sostener la certeza de la incertidumbre, y los que vuelven a lo conocido, a la manada, digamos de alguna manera. Sí, a la manada, sí, exacto. A la manada. Ya sea por presión o porque te dijeron, porque el trabajo, porque la salud, cualquiera sea, que es una justificación y que nadie lo está criticando, pero no pudiste sostener una certeza, no tenías, para mí es súper importante, no tenías la plasticidad neuronal para poder abrirte a sostener una incertidumbre que para vos se sentía como certeza, aunque iba en contra de absolutamente todo. Es que ahí, por ejemplo, este es un tema como, pues, para mí, para profundizar, porque es como que lo que yo les comentaba ayer, la psique, o sea, la psique cuando en la infancia es maleable, ¿sí? Pero llega un momento en el que ella toma forma y se consolida, ¿ves? Entonces, el proceso de individuación, claro, cuando uno es niño, graba todo lo que es el proceso de socialización y la supervivencia de mi supervivencia depende de los mayores. Entonces yo hago lo que sea, ¿cierto? Y me adapto para poder sobrevivir. Y si eso significa no ser yo misma, pues lo hago. ¿Sí ves? Exacto.
Entonces, Algo que ella... Sí, perdón. sí, no, entonces, no, dale, esa era la idea principal. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando estábamos hablando de liderazgo, me encantó su definición de liderazgo, por supuesto, es que nadie es líder y que el liderazgo que plantean hoy en día no existe, ¿no? Es simplemente poder y abuso. Y ella planteó, por ejemplo, un líder real como fue Hitler. Dice, Hitler fue un líder real. Tenía el carisma y la capacidad de bajar información hasta el punto que hacía que todas las personas que lo seguían entren en un estado hipnótico. Entonces, ser líder no significa ser bueno. El verdadero líder de conciencia no significa que seas bueno. Porque puede pasar que en la bajada, o sea, vos tenés ese liderazgo de conciencia, ese don de bajar, ¿no? En tiempo y forma, certezas, 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 certezas. Pero puede ser que cuando llegue a tu avatar, tu avatar tenga un trauma con el que no lidió. Entonces el filtro de tu discernimiento de aquello que vas bajando es el trauma. Entonces Hitler fue un líder de conciencia, lamentablemente en un cuerpo traumado. Entonces, ¿qué generó? Sus acciones, su manifestación de liderazgo terminó siendo traumática para absolutamente todos alrededor de él. Eso me encantó porque es desde la neutralidad. Vos tenés que entender que quienes vienen como líderes de conciencia, un Jesús, por decirlo de alguna manera, un Hitler, son dos personas completamente opuestas. Incluso ya dijo a Maduro de Venezuela, dijo, Maduro es un líder de conciencia, pero con un trauma en la psique, que cuando vos bajás el liderazgo de conciencia, que es sutil, y entra a tu neurología, entra a tu capacidad, vos tenés el cerebro con la capacidad para poder integrar toda esa información sutil. Claro, ahí está, ahí ya la psique, ahí es lo que yo digo, la psique ya tiene un molde, ¿sí? Exacto. Tiene que se ha forjado en la infancia, ¿sí? En esa biografía, ¿ves? Entonces, el proceso de individuación, ¿cierto? Tiene que ver con con que un momento, que fue por eso a mí me gusta el héroe, porque hay un momento en el que uno siente el llamado. ¿A qué? A darse cuenta de cuál es el molde desde el cual yo funciono. ¿Sí? Y después de que uno se da cuenta de eso, ese llamado, si uno lo asume, está la otra decisión. ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Sí ves? Exacto. Son dos decisiones. Y además, ¿qué capacidad tengo para hacer con eso? Porque, vuelvo a decir, la idea de Hitler originalmente no era tan mala, pero como el filtro de ese patrón neurológico que él tenía estaba basado en su propio trauma, todo lo filtraba desde ahí. Entonces vos podés traer agua de manantial del cielo, pero lo pusiste en una canilla que está con herrumbre y la pudriste. Sí. Sí. Entonces, es importante para nosotras dentro de Innerstan el poder ir detectando, bueno, esto pasó, ¿no? El poder ir detectando si la estructura de la psique de esa persona sigue permitiendo reparaciones, modificaciones y nuevos caminos, o si ya está ahí, o si ya se calcificó ahí y de ahí no va a salir. Exacto. Por ejemplo, ese fue el caso de Susana, Edith. Claro. Ella tiene toda la intención, toda la bondad, todo lo cosa, pero todavía falta. Nadie está diciendo que su estructura no va a poder ser modificada. Seguramente lo va a poder modificar en algún momento. No, tiene un propio ritmo, tiene su propio ritmo, ¿no? Exacto. Y eso hay que respetarlo. Y eso en Innerstan hay que respetarlo. Mira lo que nos pasó con Edith. También. Edith, que nos íbamos a hacer otra sesión, no pudimos nunca hacerla. También. Y en todo el trabajo que ella hizo, porque ella hizo muchísimo trabajo personal, ¿cuál fue la decisión que tomó el ser?
prefirió No acá, no empezar ahora. de nuevo. A mí me impactó pues, o sea, yo ya lo intuía porque pues el silencio y todo, ¿no? Pero de todas formas como que había una esperanza como la expectativa de la película, ¿no? Como de que lo Claro, yo lograra. pensé que iba, yo no presentí que había pasado de plano, pero sí que por ahí estaba internada inconsciente. Porque las cosas que le estaban pasando no eran para el diagnóstico que le habían dicho. Y entonces yo considero que por eso viajó la hermana y ellos, los médicos, no le decían toda la verdad. Porque dijeron que ella con unas pastillas iba a estar bien. ¿Cómo va a estar bien si obviamente había tenido una ACV, tenía paralizada la mitad de la cara, vivía con dolores, no podía ni levantarse? Eh, para mí le dijeron algo que no es la verdad. Por algo tuvo que viajar la Ah, hermana. Para mí no claro, le dijeron el diagnóstico. Yo le dije, no puede ser, no puede es ser, que yo no tengo amigas era. con leucemia. Yo tengo amigas con leucemia que está bien, es la misma, que hicieron un poco de quimio, que tomaron unas pastillas y apenas dijeron que ella no estaba para quimio. Si no estás para quimio, entonces pues ya estás hecha pelota. Le dijeron que le iban a dar unas pastillas. Las pastillas que le dieron era morfina, básicamente. O sea que ya no había nada que hacer en su cuerpo. Me imagino que, Biológico. wow, qué Yo creo fuerte. que por eso la internaban un ratito y la mandaban rápido a la casa. Como para que se muera Claro, en casa, porque ya no había nada más que hacer. Que tome la mayor cantidad de tiempo con su hijo y que ya no había nada más que hacer. La tenían internada lo mínimo y indispensable. y bueno, esa decisión, fíjate que ahí, pero entonces ahí, ¿cómo es esa decisión de no informar a la persona? Eso es también incluye, o sea, el ser también lo incluyó, o cómo es. Antes a ver, yo no sé si le dijeron a medias, no le dijeron, ella no entendió, qué sé yo. No quiso entender, no sé, ahí hay mucho. Sí, y nosotros acá, por ejemplo, en las rondas, en las de gestión de emociones, pues trabajamos la verdad, ¿no? O sea, como que queremos informarnos de lo más original y auténtico. Entonces, wow, Bueno, pero ella tenía muchas negaciones. O sea, nosotros en el proceso de que íbamos haciendo, me iba dando cuenta de cómo se negaba bueno, no sé si se negaba, no voy a decir que es una negación. O era una negación o ella tenía un corazón de niña muy infantil que veía todas las situaciones con una lente demasiado rosita. puede ser, que puede ser. ¿No? Entonces, demasiado rosita veía las situaciones. Claro, y Eh, el tema pues es que eso era una polaridad, creo, ¿no? O sea, su sistema no podía, como, no se pudo actualizar de tal manera que yo creo que el entorno eligió no contar toda la información para no terminar de colapsarla. Fue lo que puede ser, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, viste, es como, bueno, por eso yo siempre digo, no crean que hacer todo esto es alargarte la vida o... No, no es garantía de nada, o sea, no es garantía, solo de esto, de esa conexión, que por eso yo te preguntaba, de esa conexión con el sí mismo. O sea, con el sí mismo. independiente de las condiciones externas, es esa conexión es que cada vez se reconoce, porque para mí en todo este proceso ha sido lo más importante el autorreconocimiento. Porque es que si yo no lo reconozco, no pasa. O sea, no se consolida. No se consolida, no se manifiesta. Si vos no lo reconoces, no se manifiesta. Bueno, eso es otra cosa que también estábamos hablando, que también con respecto a Greenberg, ¿no? Y que decís eso, bueno, ya lo sabemos, cómo trabaja la conciencia, que es lo de la partícula y la onda. O sea, si vos no lo reconoces, no se manifiesta en lo concreto. Vuelve a reciclaje. Sí, sí, exacto. Se va Es al fondo simple. otra vez, se vuelve materia oscura otra vez. Exacto, vuelve a la materia oscura.
o a la energía, Entonces, ahí sí, como quieras. ahí sí, a la energía oscura, sí. Claro, y Entonces, ese es, entonces también tiene que ver que cuando ya tenés más materia oscura para reconocer que la que te animás a reconocer, o la que tenés la capacidad para reconocer, entonces ahí se forma el desbalance. Cuando tenés todo este bulto de materia oscura o energía oscura o antimateria para entrar a tu vida, para poder manifestarse, y vos simplemente manifestás esto mínimo, porque es lo que tu trauma, tu no sé qué te permite, no te permite más que eso, entonces vas para reciclaje, porque es demasiado. Vuelvo a decir que suena horrible, pero te volviste ineficiente para el sistema. claro, sí, para el sistema y para la propia intención evolutiva de ese ser, Exacto, o porque sea, el como cuerpo ser, vos estás, ya no le codifica, ya no le codifica la velocidad que me imagino ese ser quiere, entonces pide retirar. Es que así lo decían, el cambio de ropas, así lo veo yo siempre la versión oriental, ¿sí? O sea, el cuerpo es como un cambio de ropa, de traje. en la medida en la que vos no podés aceptar tu realidad desde el punto objetivo en el que vos se supone que tendrías que estar, todo el resto se vuelve a ser bagaje y es una carga muy pesada. Cuando esa carga es tan pesada, porque tu capacidad para poder manifestar o para poder reconocer la realidad está muy poca, entonces todo eso le pesa al cuerpo. El cuerpo empieza a sentirse mal, porque eso se acumula en algún lado. Es como que vos estás constantemente bajando información, bajas información, bajas información, bajas información, pero solo lográs manifestar una pequeña cantidad. El resto queda acumulado en el cuerpo. Pues es una obesidad. Eso es una De, obesidad, eso es un cáncer, eso es un, porque en algún momento se vuelve en tu contra, se vuelve en contra de tu propia evolución. Es tan simple como eso, se vuelve en contra de tu evolución. Entonces lo tenés que llevar como una carga, porque nuestra conexión con lo sutil existe, sigue existiendo, nada más que no le querés dar bola. claro, claro, y bueno, y ahí, por ejemplo, es eso de que hablamos de la neuroplasticidad neuronal. Por eso es tan importante. Y del discernimiento, porque vuelvo a decir, vos tenés la plasticidad neuronal, te baja la información, tenés la capacidad de sostener la información sutil, pero no tenés el cableado para discernirlo. Entonces vos tenés que practicar constantemente el discernimiento, la observación del discernimiento, la observación del discernimiento, observación, discernimiento, aceptación, para que todo ese engranaje te permita que vos hagas biología, la realidad que se está presentando, porque la realidad se te presenta. La realidad sigue. Lo mismo que estábamos hablando de las dos burbujas que se armaron después del COVID. O sea, Sí. yo sigo existiendo, la que no me vacuné, y no tan solo sigo existiendo. Tuve internada 3 veces y de ninguna de las 3 internaciones, en ninguna de los análisis de sangre que me tuve que ir a hacer, en ninguna de las veces que fui a urgencias, en ninguna de las veces que vi a los 365 médicos que vi, ninguno siquiera me mencionó la pregunta vacuna. Ninguno siquiera me dijo, estás vacunada, no te vacunaste. No tuve que llenar ningún formulario diciendo si estaba vacunada o no estaba vacunada, en pleno COVID. Mientras que del otro lado del planeta, mis hermanas, mi mamá y qué sé yo, se estaban dando la vacuna, el refuerzo, no salían, no se veían. No. Entonces, estábamos en dos burbujas de conciencia completamente diferentes, en donde en la mía, el entorno estaba eh, actuando en mi misma frecuencia. De acuerdo. ¿Cómo podés decir que en el medio, mientras que mi mamá no podía salir, o sea, tenía días para salir, a dar una vuelta al parque por 1 hora y volver? ¿Sí? No recibía a nadie, no se visitaban, solo se iban a dar la vacuna o se daban a dar el refuerzo. Mientras que esa realidad estaba sucediendo, yo no tan solo estaba acá en la playa, sino que me internaron, me llevaron al mismo nosocomio o a la misma realidad que infringía restricciones a mi mamá. A mí no me infringieron absolutamente nada. Eso no se entiende.
claro. Pues eso se entiende desde lo que tú dices, o sea, desde esa certeza que moldea la realidad. Exactamente. Entonces, cuando a mí Ruth me dice, eso es energía, no tenés idea de lo que estás hablando. No me digas que es energía. Me molesta que me digas que es energía. Porque hoy tenés a James Gate que te está diciendo, hay un algoritmo, ¿sí? Hay un algoritmo que modifica nuestro gen y nosotros a través de esa modificación de nuestro gen sube a nuestra mente y desde ahí nosotros creamos nuestra realidad. Vos no modificas tu genética, no se crea una realidad diferente. Y ahí está la actualización de que hablábamos del principio. O tenés la capacidad de sostener con tu plasticidad neuronal una certeza que va a modificar tu genética y a partir de que modifique tu genética va a exponerse a modificar tu realidad, o no lo haces. Entonces la realidad, sos sujeto de la realidad de otros. Eso es lo que pasó en el COVID. O sos sujeto de la realidad de otros, o sos soberano en tu certeza y te bancás lo que te tengas que bancar hasta tanto la realidad esté en coherencia con tu certeza. Claro. Y eso se vio clarito en esta situación. Es que fue un laboratorio evidencial de eso que estamos hablando. O sea, cada uno, además también fue una forma donde si el entorno no proveía, si el entorno no era coherente, surgieron formas creativas hasta que fue coherente, ¿no? Con esa Hasta que fuera decisión. coherente. Claro. Por ejemplo, Hasta que fuera coherente. Sí, claro, porque por ejemplo yo requería viajar, pero no me quería vacunar. Entonces, ¿qué hice? Hasta que encontré cómo hacer un certificado falso, pero que pareciera verdadera y registrado en el sistema de salud. Así de simple. Bueno, uno de los jugadores de Marlon tenía que ir, creo que de un estado al otro, para un torneo, no me acuerdo para qué. Entonces conseguimos quien le hiciera la tarjeta con las fechas de las vacunas y todo. Claro, pero primero fue mi decisión. Yo recuerdo, yo dije, yo no me lo voy a poner, universo, mira a ver. Pues, buscamos una solución, exacto, sí. Es hasta que se establezca, pero bueno, también tiene que ver con la creatividad. Vos ante el miedo, no, anda a decirle eso a mi hermana está rodeada de médicos, le podrían haber hecho un certificado. A mi mamá, a mis hermanas, a todos. Bueno, pero sin ir más lejos, yo estoy acá en Palm Beach, mi hija, criada por mí, yo no soy antivacunas, pero sí les dije, chicas, yo tengo epilepsia, yo tengo problemas vasculares, no se den la vacuna de la gripe, porque puede traer complicaciones. Ella, con todo eso, con toda esa información, porque yo se la di, yo le dije, Joana, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ella fue y se puso todas las vacunas. ¿Y dónde terminó? Un año después. ¿Dónde terminó? ¿Con COVID? Con COVID, no tan solo con COVID, sino queriéndose matar, porque me dijo, mami, yo tengo dos realidades. Ella me lo dijo en un momento, hay dos realidades. Me dice, me siento en mundos paralelos. Ah, claro. Wow, sí, dividida. Y cuando se terminó internando en el coso de salud mental, con supuestos, ¿cómo se llama? Ideación suicida, ¿qué le descubrieron? Que tenía COVID. Ella que se había dado todas las vacunas, todos los refuerzos, que no se había visto con nadie, que no me había venido a ver a mí. Cuando yo me interné, cuando me hicieron la cirugía y después de la cirugía, no me vino a ver. Porque no quería contagiarme. Porque no quería que la burbuja que ella traía en Orlando venga hasta acá y me contagie a mí. Y ella terminó en un instituto mental con ideaciones suicidas y la sensación de que vivía en dos mundos totalmente diferentes y además súper vacunada y con COVID. Sí, claro, o sea, es que eso fue un colapso de paradigma.
claro, colapsó. Wow, qué fuerte. Es que exacto, ya todo lo que venga de aquí en adelante es como ya la manifestación y el desarrollo de esa decisión, ¿no? De la Claro. humanidad. Bueno, por algo ella se terminó yendo a Argentina. Ella en Argentina se siente más cómoda. Porque el paradigma de la mente de ella en Orlando era igual al de mis hermanas en Argentina. Entonces ella ya se siente cómoda. Porque es su Exacto, paradigma. Es en la burbuja de conciencia en la que ella decidió estar. exacto. Sí, Edith, es eso, es eso. Y entonces todas las relaciones y los vínculos se están recalibrando con base en eso, ¿no? Ella Ahora. volvió allá, sus amigas de allá, ella volvió a Argentina, sus amigas de allá son sus amigas de la infancia. Volvió a sus amigas de la infancia, a la casa de la mamá de Alejandra Casado, que son las amigas de ella. Volvió a la infancia, volvió a la infancia. A la casa de mi mamá, que fue donde vivimos, antes de venirnos para acá, a sus amigas de la infancia, a la casa de la mamá de Alejandra Casado, que era la casa de la infancia donde iban a jugar todos los días, y a lo conocido, a lo archiconocido. Y no se mueve de ahí, de ese círculo. Wow, sí, sí, sí. Elegido, totalmente elegido. Entonces, esto de la burbuja de conciencia, de la separación de la paja del trigo, acá no hay ni bueno ni malo, sino hay elecciones. ¿Acepto este paradigma o no acepto esta actualización? Ya está. Es Claro, así de y sencillo. era lo que tú decías de Hitler, o sea, él tenía, debió tener mucha certeza. O sea, es que esa era la pregunta. Entonces, ¿cuál era la diferencia la persona que permite o está apta para bajar información? Pues tú me lo respondiste, ¿no? Y el que, digamos, ambos son evolutivos, solo que es que hay uno que genera tal vez como, ¿cuál sería la distinción? O sea, si no es a través del trauma, ¿qué sería cuál sería la palabra? ¿Cuál es la otra opción del trauma? Eh, como, No, la otra es, hay un, para mí hay una necesidad de experimentar. Entonces, por ahí vos tenés la bajada de la certeza, y es linda y qué sé yo, pero tu necesidad de experimentar es totalmente la contraria. Entonces vas a utilizar esa misma certeza para la búsqueda o para la experimentación de lo contrario de la certeza. Entonces te vas a dar cuenta que por ahí no era. ¿Entendés? Es uh-huh, como, eh, estábamos hablando ayer también de esto de rechazo. Hay uno que le salía el rechazo y que decías, bueno, cuando te sale, me gustó porque automáticamente yo lo vi físicamente y era físicamente como el rechazo. sí, Como la figura que vos nos habías dado, ¿no? Así como flaco consumido. Eh, y ella decía, bueno, que a vos te salga el rechazo no significa que venís a vivir el rechazo, porque puede ser que venís a vivir lo opuesto al rechazo. Entonces, ese paradigma que te da el rechazo tiene siempre dos caras. La de vivir en el rechazo o la de vivir para que no te rechacen. La ya. experimentación es la misma, la experimentación es la misma. Entonces, en el caso de Hitler, que esto era lo llamativo, ¿no? Él no era ario, pero era proario. Él era de identidad judía, pero era pro-germano. Entonces, él podría haber venido y seguramente sin un trauma infantil como el que tuvo, quizás hubiese sido pro-hebreo y hubiese llevado al pueblo hebreo a un apogeo de edad de oro. Pero Mm, dado las bases sentadas del trauma, con el cual él mismo se creó un patrón de vida específico en la niñez, ujú, esta información que bajó se torció para el otro lado. Entonces se volvió anti. sí, Experimentó lo mismo. El sí, pueblo sí, hebreo, el pueblo hebreo terminó estando en la boca de todo el mundo igual. No porque estuvieron en su máximo apogeo, sino porque estuvieron casi por ser eliminados. exacto, sí. Pero al fin y al cabo, cuando vos haces esta métrica y te das cuenta, decís, terminaron en lo mismo, terminaron en la boca de todo el mundo. Y hoy en día, a pesar
de que casi fueron diezmados, a pesar de que sufrieron tanto, a pesar de un Hitler, ellos siguieron no estando en el apogeo del mundo y teniendo la manija del mundo. Los consolidó. Exacto. Entonces, un apogeo los hubiese consolidado antes, esto también los consolidó tal vez un poquitito más adelante. Pero hay cosas que no se pueden modificar dentro de los ciclos sociales de la humanidad, no se pueden modificar. Entonces, por más que él haya modificado en su trauma cómo iba a ejecutar su liderazgo, si a favor o en contra de eso que él venía a ejecutar, el resultado iba a ser exactamente lo mismo. Es un poco lo que me pasó a mí con la cucaracha en la ducha. La cucaracha se iba a terminar suicidando en el agua. ¿La mate yo o no la mate yo? Yo no puedo modificar eso, porque tiene que ver con otro nivel de conciencia. Anda a saber. Capaz que el nivel de la conciencia de las cucarachas necesitaba que esa cucaracha ese día se mate y muera ahogada. ¿Conmigo o sin mí? Ajá. Entonces, sí. el apogeo que estamos viviendo ahora con los judíos iba a suceder con Hitler o sin Hitler. Ya sea que Hitler los lleve al máximo apogeo de la era dorada judía, si iba a favor de ellos, o diezmándolos igual. Porque es otro nivel de conciencia. Entonces hay lo que son diferentes tiempos de conciencia. Con Hitler o sin Hitler, los judíos iban a estar acá, Rockefeller iba a estar acá, todo iba a ser exactamente como es ahora. Por eso a veces se dice, el plan es perfecto. No, el plan no es perfecto. Hay tiempos evolutivos que ya se saben cómo van a ser y así juegues a favor o en contra, va a suceder igual. Claro. El caso de Hitler es espectacular, porque si vos decís, él era judío. Era obviamente judío en cómo era. Y si él no hubiese estado traumado, ¿cuál hubiese sido? Bueno, esto vos sos psicóloga. Él teniendo un padre que lo rechaza, un padre judío que lo rechaza. ¿Cuál hubiese sido la búsqueda de él si no hubiese estado traumado? Si él hubiese trabajado sobre su trauma, su búsqueda hubiese estado en lo que le pasa a todo niño abandonado, en buscar la aprobación. Entonces iba a volver hiperjudío. Iba a ser el mejor judío de todos los judíos. ¿Para qué? Para que su padre lo respete, para que su padre lo anhele, para que su padre lo apruebe. Entonces, basado en el trauma infantil de Hitler, él tendría que haber sido el más judío de todos los judíos, el mejor judío de todos los judíos. ¿Para qué? Buscando la aprobación de su padre, buscando el reconocimiento del padre. Eso es lo que generalmente el trauma infantil de un niño abandonado, de un varón abandonado, te dice, ¿o no? Sí. Bueno, él como no siguió la pauta del trauma, que es superarlo, lo utilizó, yo voy a matar a todos los que sean relativos a mi padre. Mató al padre. Mató al padre, exacto. Que también es muy femenino eso, ¿no? La viuda negra, se comió al padre. Exacto, decime si no lo hizo desde la histeria femenina. Sí, es cierto, sí. Pero Edith, ahí es mi pregunta. Es que el guión se puede seguir, o sea, se puede seguir en el flujo del trauma, que es el guión, o en contra. Sin embargo, ahí el ser sigue atrapado. La individuación resulta elevándose por encima de eso, ¿sí? Por encima de las dos opciones. Por eso es importante que dentro de Innerstante nosotros hablamos de la individuación del sí mismo, no del yo. Exacto, por eso es que esa distinción fue, o sea, yo no podía dejarte pasar sin yo, porque a mí me ha llevado toda la vida, 48 años llegar a esta distinción, Edith. Y yo te agradezco porque muchos de los elementos para yo tener esta certeza fue a través de estos 3 años que he caminado contigo, porque había muchas veces quise llegar a esto, pero mi discernimiento no tenía el contexto, porque desde la academia esto es una herejía. ¿Me explico? Esto que estamos hablando tú y yo es una herejía total. Claro. El sí mismo no es el yo. Y el self, el self desde la academia sí es. Es el yo. Ah, mira vos. Sí. Entonces,
esto es una herejía, lo que estamos haciendo, estamos transitando aguas turbulentas desde la academia, ¿sí? Ujú. Porque es exactamente este proceso de individuación que va un poco, también esto es una herejía para todo, para la nueva era, porque es que el yo soy, ¿cierto? Es, Sí, sigue siendo el yo, sí. sigue siendo el yo, porque sigue encapsulado y rotulado en una identidad eh, de esta o otras líneas de tiempo, pero que todavía se sostiene como identidad, ¿sí? Como, Es, como, eh, yo insisto tanto en que hay tanto miedo a la pérdida del yo, a la pérdida de esta encarnación, que no sí, se animan a definir nada fuera de esto. Y es mucho lo que está fuera de esto. pues es la Y mayoría. además, y además tiene todo el peso, porque te vuelvo a decir esto, ¿no? Esto, estamos hablando de Hitler y lo que, y, y cómo él, teniendo la capacidad de ser un líder de conciencia, se redujo a sus impulsos del yo, ¿sí? Al trauma que lo definía. Se redujo a eso. Generó un movimiento gigante como el que debería haber generado un líder de conciencia, pero se redujo a la forma que su yo le permitía. Entonces lo redujo al, a, a la esencia, la tuvo que reducir. Todos reducimos la esencia, no hay forma. Claro, no Pero hay manera. hay, exacto, hay quienes pueden filtrarlo desde el no trauma. Hay quienes pueden filtrarlo desde la certeza y no desde el discernimiento. Por eso muchas veces a mí no me gusta decir cómo se hacen las cosas, les digo, bueno, háganlas y después ya veo, ahí veo cómo puede ser. Sí, Porque en el momento en el que yo digo el cómo, ya la reduje. sí, ya es tu forma, es tu proceso. Exacto. Entonces el proceso de los demás es diferente. Ahora, una vez que todos veo que hay una cantidad y decimos, bueno, esta parece ser la más efectiva, bueno, vamos con la más efectiva, aunque no sea la mía. El líder de conciencia que termina encapsulado en su yo, te dice, yo tengo la verdad y esta es la única forma. Exacto. Ujú. Sí, Porque le tiene miedo a lo amorfo, le tiene miedo a perder el control del yo. exactamente. Sí. Y es que, no te digo esa distinción, o sea, nosotros les estamos ahorrando yo creo que 80 años de discernimiento a los que vayan a escuchar esto. Más o menos lo que tiene Es, la psicología de como ciencia independiente. Es una cosa, y claro, mira que cómo es nosotros vamos en este momento, en esta actualización, pero los antiguos Edis ya lo tenían resuelto. Por ejemplo, los Vedas, desde los Vedas se dice que la evolución no está por el desarrollo como lo ven ahora, ¿no? Como algo ascendente, sino como la disolución de las capas claro, la para capacidad que llegar tenés a la de, esencia. A mí eso fue lo que me sostuvo, porque yo tuve a la vez que a mí me llegó la información a la par de esta verdad que para mí desde el principio fue una verdad, fue una certeza que me pudo sostener hasta ahora, y todo ese despliegue de lo que es la superación personal a través de la complejización, cuando esto es la simplificación, es totalmente lo opuesto. es totalmente lo opuesto. Entonces yo creo que en una sesión de Inner Stand, lo que hablábamos con Vivi, es la disolución. ¿Sí Sí. ves? Uh-huh. Mira, Para mí la unificación solo se da en la disolución. Porque vos explícame tenés que más eso. llevarte, si vos querés, si yo quiero que este gancho, ¿no? Y esta taza sean uno, si hago esto, no lo voy a lograr nunca.
Exacto, Pero no. si yo disuelvo esto a su estado cuántico y disuelvo esto a su estado cuántico, todo lo que voy a tener son quarks Sí, y otras partículas, partículas. frecuencias. Y el quark es un quark acá, y es un quark acá, y es un quark en mi. Entonces, la unificación solo se da en la disolución. En la mínima, solo se da en la mínima expresión. En la mínima expresión, todo se unifica. Sí, sí. Por eso es necesario en Inner Trance llevar los estados de trance y después por ir a otro nivel y por ahí ir a otro nivel. Hasta que llegan a ese nivel y le dicen, no veo nada. Es todo blanco, me siento feliz y ya está. Listo, llegaste a la máxima disolución. Llegaste a la máxima disolución. Y en la máxima disolución es donde experimentás la unificación. Sí. Entonces ahí no tenés problema de nada. Porque No, te sabes todo, porque sos uno, todo. ¿no? Pero es fácil decirlo, es difícil experimentarlo. Cuando llegás a ese nivel súper alto, en donde decís, todo lo que, no hay nada, todo lo que sentís, sabés que sos todo. Tenés la certeza de que sos todo. Pero para eso que tuvo que haber una gran disolución. Sí. Una gran disolución. Sí. Un proceso ahora que la nombraste ahora a Vivi, el proceso que estuvo muy bueno es el de Viviana con la serpiente, que ella le tenía miedo, que no las quería ni ver, le digo, bueno, Vivi, te vas a tener que hacer una sesión con la serpiente. Ella primero vio la serpiente y le daba como cosa, podía verla, podía entenderla, podía comunicarse y todo, pero le daba como cosa. Le vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel lo vio dragón y le causó compasión. Y le pareció bellísimo. Y Y después, ¿entendés? Entonces, hay niveles. Sí. Pero los niveles van toda la disolución. Es la disolución la que lleva a la unificación. Sí. Sí, 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 lindísima ese ejemplo. Y mira, di que hace como unos 15 días pasé por una papelería y me encontré de esos cuadros de arena. Y entonces yo como me quedé, sin mentirte, como media hora en un estado como de meditación y reflexión ahí, como en esa unidad de, porque somos polvos de estrellas. Entonces, esa arena, ¿cierto? Que tiene una figura, tiene un paisaje, el solo hecho de voltearla, o sea, cambiar la orientación, hace que todo ese paisaje se diluya, ¿sí? Claro, bueno, un poco como lo que hacen los budistas, que viste que hacen todo un mandala con arenilla para después permitirle que se borre. Eso es lo que te permite el saborear el instante, porque lo concreto es efímero. Exacto, es efímero. Sin embargo, aquí, Edith, lo que más me llamó la atención es que lo que modificaba el paisaje, lo que hacía posible la modificación del paisaje, era el agua y las burbujas que producía el agua, porque si no, se quedaba estático. ¿Sí me explico? Se quedaba quieto, o sea, hubo uno en el que yo lo volteaba y lo volteaba, pero como era pequeño, la cantidad de agua era muy poca y no era suficiente para poder movilizar todo ese paisaje. Entonces habían pedazos, entonces yo ese me tocó, por eso me demoré tanto, o sea, como que, y había otro que era más grande, que tenía más agua, y esa agua sí era casi instantáneo, o sea, era fluido. El cambio. ¿Sí? La disolución de ese paisaje realmente lo que hacía mover la plasticidad de esas partículas, la salud, lo posibilitaba el agua, Edith. Claro. ¿Sí? Impresionante. A mí me encanta. A mí me encanta porque uno puede encontrar la poesía de la vida y de los instantes cuando entendés algo que para mí en Innerstan es tangible. Sí. Que es a mayor disolución, mayor unificación. No podés pasar, bueno, yo lo hice con varios, me acuerdo cuando, ¿quién fue? Diana. Diana se encontró en una tumba y no podía salir del cajón. Ajá. Entonces yo agarraba y le decía, ¿de qué material está hecho? ¿No? Y ese material, ¿qué parte de ese material te hace sentir a vos que vos tenés en los materiales? Entonces, bueno, es madera, la madera es árbol, el árbol tiene
vida, es verde, bueno, atravesó a través del verde, pasó a través del verde a la tierra, de la tierra se tuvo que buscar, vuelvo a decir, ir a lo cuántico, tuvo que ir disolviéndote de la materia, yo soy humano, esto es madera. Entonces, encontrar un punto en común para permitir la disolución. Porque entonces de esa manera se va escapando la conciencia y de esa manera la conciencia puede ir abarcando más puntos de conciencia. Sí. Pero es importante. Para nosotros es fácil porque ya estamos bastante cancheras, pero cuando agarras a una persona que, como Diana, que es psicóloga y que tiene toda una estructura formada en el yo, se vuelve un poquitito más difícil que vaya encontrando los puntos de disolución, porque para ustedes disolución el yo es muerte. Lo que puede hacer. Claro. Claro. Sí, es muerte. O sea, es un autosuicidio, es un suicidio más bien. Exacto. Entonces, el poder buscar, creo que la creatividad que tenemos que tener nosotras las facilitadoras es encontrar el punto creativo para poder guiar a la persona a que se disuelva, sin que note que se está disolviendo. Sí, sin amenaza. Eso es. Que no sienta que eso sea amenaza. Exacto, que eso es poniendo el foco en algo que le permita encontrar la empatía entre los lados, entre la polaridad. Si vos lográs encontrar la empatía entre la polaridad, ese es el puente. Sí, está muy bien dibujado en los símbolos de Mario, está muy bien dibujado. Cuando vos lográs ese puente, que es la empatía entre esto, entre lo que es acá y lo que es acá, ya entraste, ya podés entrar, entonces ya podés permeabilizar el camino de solución de uno a otro y ya empezás a estar más disuelta. ¿Cuál es el comando que permite eso con más eficiencia? ¿Qué es lo evolutivo para ti? No, para mí vos tenés que estar muy atenta a la sesión y ver, por ejemplo, si hay colores, ¿cuál de esos colores sentís que te permite integrarlo, que te permite que te integres a él? Entonces como que te colás por ese color. Realmente es un color. Para mí es más fácil un color o un material. Si vas a un material tenés que llevarlo a lo cuántico. Pero si no un color, generalmente el color es bastante rápido. Sí, el color es una tecnología a una velocidad. Y es alta. O sea, es alta. Ya el color te permite la disolución porque si te integras en el color, formas parte de absolutamente todo. Claro, porque es la frecuencia. Es lo más. Ya te saliste de la forma. Sí. Si logras que se integre el color, saliste de la forma. Sí, porque bueno, eso es muy importante. Bueno, me tengo que ir. Entonces, yo te encargo dentro de la individualización del sí mismo, sí, hacer qué es lo que sucede o qué es lo que buscamos dentro de esos 40 minutos de la sesión. Sí. Con la perspectiva después, que ya hablamos. Claro. Y después, si tienes algo más para agregarme que se tenga que poner en el libro, en la parte anterior, que es en los ejes. Sí, eso lo voy a pensar, sí, porque ahí o sea, hay específico, hay como un aporte específico de la biomecánica. Exacto. Entonces, eso es lo que por ahí tendríamos que poner ese aporte. Como eso, ¿no? Aporte específico de la biomecánica que forman las bases de la de Sinerstan. Sí. Listo. Ahí, muchas gracias, me encanta este nuevo momento. Les voy a subir a las chicas este video, seguramente les va a encantar. Edith, bueno, ya, es otro tema. Bueno.